Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido el acecho, una presencia constante, casi palpable, de figuras sombrías en la oscuridad, criaturas que se deslizan en los rincones más oscuros de nuestra percepción. Son presencias sin rostro, humanoides, siluetas distorsionadas que imitan la forma humana, pero carecen de alma, que aparecen en la penumbra de un dormitorio, justo cuando la vigilia se desvanece, o el silencio de un pasillo, donde cada crujido se amplifica y la imaginación se desboca. Millones de personas, sin conexión entre sí, a lo largo y ancho del planeta, describen la misma experiencia. Un encuentro aterrador que desafía la lógica. Una silueta oscura, a veces con sombrero. Un detalle inquietante que se repite en los relatos, observando desde el umbral. Una presencia estática, amenazante, que parece estudiar a su víctima. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su propósito? Esta es la pregunta que nos reúne esta noche. Una búsqueda de respuestas en la oscuridad. No son fantasmas clásicos ni demonios de leyenda, entidades con nombres y orígenes definidos. Son simplemente sombras, pura oscuridad condensada, desprovista de forma tangible. Sombras que parecen moverse con voluntad propia, desafiando las leyes de la física y la lógica. Que invaden y aterrorizan, sembrando el pánico en aquellos que tienen la desgracia de cruzarse en su camino. El miedo a la oscuridad y a lo desconocido es universal, un instinto primario arraigado en lo más profundo de nuestro ser, y estas figuras lo encarnan, materializando nuestros temores más ancestrales. Culturas de todo el mundo han hablado de ellos, a través de mitos, leyendas y relatos transmitidos de generación en generación. Los jinn en la mitología islámica, seres de fuego y sombra que habitan en el desierto, espíritus oscuros en tradiciones nativas americanas, guardianes de secretos ancestrales y portadores de presagios. La mala sombra en la España rural, una presencia maléfica que trae consigo desgracias y enfermedades. No es un fenómeno moderno ni una invención de Internet. Su rastro se pierde en los anales de la historia. Es un eco persistente en la memoria colectiva, un arquetipo que resuena en el inconsciente humano. El encuentro suele ser fugaz, un instante de terror que se graba a fuego en la memoria, pero su impacto es imborrable. Quien ha visto a un ser de sombra no lo olvida jamás. La imagen permanece vívida, acechando en los márgenes de la mente. Muchos callan por miedo al ridículo, temerosos de ser tachados de locos o de víctimas de su propia imaginación. Pero al encontrar a otros testigos, surge una comunidad de experiencias compartidas, un refugio para aquellos que han sido marcados por la sombra. Las descripciones coinciden: pavor, parálisis, una sensación de indefensión absoluta, una presencia que no pertenece a nuestro mundo, una intrusión de lo desconocido en nuestra realidad. Esta noche nos adentraremos en ese territorio de penumbra, explorando los límites de lo que creemos saber, guiados por la investigación y los testimonios, buscando patrones y conexiones en este laberinto de sombras. Estamos ante una alucinación colectiva, un producto de nuestra psique colectiva, o algo más profundo, algo que se esconde en los pliegues de la realidad. El miedo a la sombra es un arquetipo que se niega a desaparecer, una constante en la experiencia humana. ¿Por qué? En la era de la razón, en un mundo iluminado por la ciencia, estas figuras parecen más presentes que nunca, desafiando nuestra comprensión. Prepárese para mirar a la oscuridad con otros ojos, para cuestionar sus propias percepciones y para adentrarse en un mundo donde la sombra cobra vida. Los relatos personales, esas narraciones íntimas y a veces escalofriantes que nos llegan desde los rincones más oscuros de la experiencia humana, son el corazón de este misterio, el pulso que late bajo la superficie de lo inexplicable, revelando fragmentos de una verdad que se resiste a ser comprendida. Clara, enfermera en Madrid, una profesional de la salud acostumbrada a lidiar con situaciones extremas, vio una figura negra y estática en un pasillo del hospital. Un espectro inmóvil que parecía desafiar las leyes de la naturaleza y la lógica. Sintió un frío atroz, un escalofrío que calaba hasta los huesos y un miedo paralizante. Un terror tan intenso que la dejó sin aliento, incapaz de reaccionar. La figura levantó un brazo, un gesto lento y amenazante, y se desvaneció. Se esfumó en la nada, dejando tras de sí una sensación de vacío y desasosiego. Javier, guardia civil retirado en Galicia, un hombre curtido en 1000 batallas y conocedor de los peligros del mundo real, despertaba varias noches con la sensación de no estar solo. Una presencia invisible que lo observaba desde la oscuridad.
veía junto a su cama, en la penumbra de su habitación, una figura encorvada y oscura, una sombra grotesca que parecía alimentarse de su miedo. Incapaz de moverse o gritar, atrapado en una pesadilla lúcida de la que no podía escapar, colocó un crucifijo, un símbolo de fe y protección, y la presencia desapareció, como si la luz de la creencia hubiera disipado la oscuridad que lo atormentaba. En Estados Unidos, al otro lado del océano, Heidi Hollis recopiló cientos de casos del hombre del sombrero, un fenómeno que se repetía a lo largo y ancho del país. Una silueta alta, con gabardina y sombrero, un ser enigmático que se manifestaba en la oscuridad, que absorbe la luz y emana maldad. Una presencia siniestra que dejaba una huella imborrable en aquellos que la presenciaban. Un joven universitario vio a esta figura en su apartamento, una aparición repentina que lo llenó de pavor. Tras desaparecer, luego de esfumarse sin dejar rastro aparente, quedó un olor a ozono y tierra mojada. Un aroma extraño e inconfundible que parecía provenir de otro mundo. Estos no son cuentos para asustar niños, no son leyendas urbanas ni historias inventadas, sino experiencias reales que marcan de por vida. Encuentros con lo desconocido que dejan una cicatriz imborrable en el alma. El patrón se repite, una y otra vez, aparición súbita, una irrupción inesperada en la realidad cotidiana, oscuridad antinatural, una sombra que parece desafiar las leyes de la física, parálisis y terror. Una combinación aterradora que sume a las víctimas en un estado de indefensión absoluta. A veces ocurre en duermevela, en ese estado liminal entre el sueño y la vigilia, otras en plena vigilia, cuando la mente está completamente despierta y consciente de lo que está sucediendo. La variedad de circunstancias, la diversidad de escenarios en los que se manifiesta este fenómeno, hace el fenómeno aún más inquietante. Lo convierte en un enigma aún más difícil de resolver. Los testimonios cruzan fronteras y culturas, desafían las barreras geográficas y lingüísticas, pero describen lo mismo. A pesar de las diferencias culturales y geográficas, el relato es sorprendentemente similar. ¿Por qué tantas personas ven lo mismo? ¿Qué explicación puede haber para esta coincidencia global? ¿Es solo un truco de la mente? ¿Una ilusión psicológica compartida por un grupo de personas? ¿O hay algo más? ¿Existe una realidad más allá de nuestra comprensión que se manifiesta de esta manera? La ciencia busca explicaciones, intenta encontrar una respuesta lógica y racional a este fenómeno, pero los relatos persisten. A pesar de los esfuerzos de la ciencia, las historias siguen llegando, alimentando el misterio. Son ecos en la oscuridad, susurros que provienen de un lugar desconocido, voces que nos hablan de una realidad que se solapa con la nuestra. Una dimensión paralela que a veces se cruza con la nuestra, revelando fragmentos de su existencia. El miedo es real. La sensación de terror que experimentan estas personas es palpable, y la experiencia inolvidable. Un recuerdo que los acompañará para siempre, marcando un antes y un después en sus vidas. ¿Qué impulsa a tantos a contar lo mismo? ¿Qué necesidad los lleva a compartir estas experiencias aterradoras? El misterio sigue creciendo, se expande con cada nuevo testimonio, con cada nuevo testimonio. Cada relato añade una nueva pieza al rompecabezas, pero la imagen final sigue siendo esquiva. ¿Estamos preparados para escuchar, para abrir nuestras mentes a la posibilidad de que exista algo más allá de lo que conocemos, lo que nos cuentan las sombras? ¿Estamos listos para enfrentar la verdad que se esconde en la oscuridad? En Torrelavega, Cantabria, a finales de los 90, una época que ya se siente lejana, la aparición de la Dama de Negro aterrorizó a toda una ciudad, sumiendo a sus habitantes en un estado de constante temor y especulación. No era una visión solitaria. Múltiples testigos, personas de todas las edades y condiciones, vieron a una figura femenina, alta, vestida de negro de pies a cabeza y con un velo que ocultaba su rostro, añadiendo un aura de misterio y tristeza, deslizándose por las calles como si no tocara el suelo, moviéndose con una elegancia espectral. Conductores frenaban en seco, con el corazón en la garganta, al verla cruzar y desaparecer en la oscuridad. Grupos de jóvenes huían despavoridos al verla pasar en silencio, sintiendo un frío inexplicable en el ambiente. Incluso la policía local, escéptica por naturaleza, la vio bajo una farola, observándola con incredulidad, disolviéndose al ser iluminada, desvaneciéndose como humo ante sus propios ojos. El fenómeno se convirtió rápidamente en leyenda urbana,
alimentando conversaciones y miedos en cada rincón de la ciudad, pero basado en experiencias directas y colectivas, en el testimonio de personas que juraban haberla visto con sus propios ojos. Investigadores y expertos en fenómenos paranormales recogieron decenas de testimonios, analizando cada detalle, descartando bromas pesadas o histeria colectiva sin base real, buscando una explicación lógica que nunca llegó. La Dama de Negro sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los casos más sólidos y documentados sobre seres sombríos y apariciones inexplicables en España. Un enigma que desafía toda lógica. Con el tiempo, las apariciones cesaron misteriosamente, dejando tras de sí un vacío y una sensación de inquietud. Pero el recuerdo persiste en la memoria colectiva de Torrelavega, transmitiéndose de generación en generación. ¿Era un fantasma en pena? ¿Una entidad sombría proveniente de otra dimensión? ¿O algo más allá de nuestra comprensión? Este caso nos obliga a ampliar la perspectiva y a cuestionar los límites de nuestra realidad. A veces, las sombras caminan entre nosotros, invisibles para la mayoría, pero presentes en la periferia de nuestra percepción, a plena vista, desafiando nuestra lógica y nuestras creencias. El espacio público, ese lugar que consideramos seguro y familiar, también puede ser escenario de lo imposible, un portal a lo desconocido. La ciencia busca respuestas en nuestro cerebro. Alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas ocurren entre el sueño y la vigilia, proyectando miedos en la realidad. La parálisis del sueño explica la sensación de inmovilidad y la aparición de figuras amenazantes. La pareidolia nos hace ver figuras humanas en sombras y objetos cotidianos. El miedo amplifica estas percepciones, creando un bucle de terror. Factores como estrés, privación de sueño o campos electromagnéticos pueden inducir visiones. Para la ciencia, la sombra está en la mente, no en la habitación. La parálisis del sueño es una de las experiencias más aterradoras. El cerebro despierta, pero el cuerpo no responde. El durmiente abre los ojos, es consciente pero no puede moverse ni gritar. En ese estado vulnerable, la mente proyecta figuras amenazantes, seres sombríos que observan o se sientan sobre el pecho. La ciencia dice que la parálisis es primero, la visión después. Sin embargo, muchos testigos afirman ver a la figura antes de quedar paralizados, incluso estando despiertos y en movimiento. ¿Puede la parálisis del sueño explicar todos los casos? Para algunos, es solo una parte del fenómeno. ¿Y si, a veces, la presencia de la entidad es la que induce la parálisis? El debate sigue abierto. Más allá de la ciencia, los investigadores paranormales sugieren que los seres sombríos son entidades interdimensionales. No serían fantasmas, sino habitantes de planos paralelos que en ciertos lugares o momentos cruzan a nuestra realidad. Por eso los percibimos como vacíos oscuros, ajenos a la luz. Lugares con actividad recurrente podrían ser portales donde el velo entre dimensiones es más delgado. Algunos creen que se alimentan de nuestras emociones, especialmente del miedo. Otros los vinculan con el fenómeno ovni y los hombres de negro. Quizás la sombra es una forma de camuflaje o tecnología de ocultación. Son teorías audaces, pero intentan explicar lo que la ciencia no puede. ¿Y si realmente compartimos el mundo con visitantes de otra realidad? Los investigadores de campo clasifican a los seres sombríos: observadores, residuales, malévolos y el enigmático hombre del sombrero. Usan cámaras infrarrojas, grabadoras y medidores de energía para buscar pruebas. A veces capturan imágenes o sonidos desconcertantes. Sombras que no estaban allí. Susurros inexplicables. Notan que las apariciones suelen intensificarse en ambientes de estrés o conflicto. ¿Las entidades se alimentan de energía emocional negativa? El contraste con la ciencia es claro. ¿El estrés causa la visión o la entidad causa el estrés? Dos miradas opuestas, un mismo misterio. No debemos descartar ninguna posibilidad. El dilema es claro: alucinación o entidad real. La ciencia ofrece explicaciones sólidas: parálisis del sueño, pareidolia, estrés. Pero millones describen lo mismo, incluso en plena vigilia y con testigos múltiples. ¿Puede la mente colectiva crear detalles tan específicos? El debate se complica con el peso de la cultura y la historia. Quizás ambos enfoques tengan parte de razón. ¿Cómo distinguir entre truco mental y visita real? Al final, la respuesta depende de dónde ponemos nuestra fe, en la ciencia o en la experiencia.
Hemos recorrido el misterio de las sombras, entre testimonios, ciencia y teorías paranormales. La noche avanza y las sombras se alargan. Quizás ahora mire la oscuridad de su habitación de otra forma. La ciencia nos da consuelo, pero la duda persiste. ¿Y si entre miles de relatos se esconde la verdad? La conclusión es suya. La próxima vez que mire al rincón más oscuro, ¿qué verá? Buenas noches y buena suerte.